Hoy te traigo la historia de Fang, un chico de 28 años que ya había pasado por un montón de cosas en su vida, pero de repente fue elegido para participar en un evento raro llamado Gao. Así, sin que nadie le avisara, de la nada fue transportado al pasado, exactamente a la época en la que era un adolescente. Cuando abrió los ojos, se encontró en medio de su salón de clases, rodeado de sus viejos amigos y compañeros. Y bueno, obviamente en ese momento una oleada de nostalgia lo invadió, recordando aquellos tiempos que ya creía lejanos. Era como si el destino le estuviera dando una segunda oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y claro, eso lo dejó bastante impactado. Pero bueno, no pasó mucho tiempo para que terminara las clases y saliera de la escuela. Y mientras iba de camino a su casa, todavía pensando en todo lo que estaba ocurriendo, vio un cartel pegado en la pared con imagen de un criminal buscado. Un tipo con cara de pocos amigos y un largo cabello que lo hacía ver aún más peligroso. Pero claro, en ese momento Fang no le dio demasiada importancia, porque su mente se iba ocupada en procesar que había regresado al pasado. Y cuando por fin llegó a su casa, una emoción todavía más fuerte lo golpeó. Ahí estaba su hermana menor Jin, su mamá y su papá, todos juntos como si nada hubiera pasado. Verlos así, sanos y felices, le llenó el corazón de alegría. Por un momento se quedó en silencio, simplemente disfrutando de esa escena que ya no esperaba volver a ver. Y bueno, fue en ese instante que entendió que eso no era una simple coincidencia, que se trataba de una oportunidad única para cambiar su futuro, para corregir errores y hacer las cosas de otra forma. Así que decidió que no iba a desperdiciar esa segunda oportunidad. Y vemos cómo durante la cena se animó a hablar y le dijo a su papá que quería hacer el examen de artes marciales. Ese examen era algo muy importante en ese mundo, porque los artistas marciales no eran cualquier cosa, eran gente poderosa y respetada, capaces de cambiar el rumbo de su vida. Su padre, aunque al principio se mostró un poco sorprendido, terminó sonriendo y apoyándolo sin dudar. Incluso le entregó un viejo libro de artes marciales para que comenzara a prepararse cuanto antes. Pero claro, Fan sabía que eso no era suficiente, no bastaba con leer y estudiar, también necesitaba recursos especiales, sobre todo unas píldoras energéticas que ayudaban a fortalecer el cuerpo. Y sus padres, a pesar de que no tenían mucho dinero, decidieron hacer el esfuerzo de comprárselas, porque sabían lo importante que eran para él. Y bueno, al día siguiente en la escuela, el profesor anunció que Fan se había inscrito para el examen de artes marciales. Algunos compañeros se rieron y dijeron que eso era una pérdida de tiempo y dinero. Según ellos, solo los chicos ricos o los que tenían talento de nacimiento podían aprobar algo así. Pero como era de esperarse, Fan no dejó que esos comentarios le afectaran y siguió firme en su decisión. Más tarde, el profesor anunció que una celebridad de las artes marciales llamada Wang visitaría la escuela para dar una charla. Todos se emocionaron de inmediato y para sorpresa de Fang, a él y a su grupo les dieron la tarea de ir a buscar a Wang y traerlo a la escuela. Obviamente vio eso como una gran oportunidad de conocer a alguien tan poderoso en persona y tal vez aprender algo de él. Y bueno, esa misma noche cuando ya estaba en su casa, recibió las píldoras que sus padres habían comprado con tanto esfuerzo. Sabía que todos los aspirantes a artistas marciales las usaban para fortalecer su cuerpo, así que sin pensarlo demasiado se las tomó, pero justo después de tragarlas su visión se volvió borrosa, como si el mundo se desvaneciera y de repente todo a su alrededor desapareció. Y bueno, en medio de esa oscuridad repentina, el chico sintió como si hubiera sido transportado a otro lugar. De pronto frente a él apareció una pantalla flotante llena de números y símbolos. Por un momento se quedó congelado, sin saber si estaba soñando o si se había vuelto loco, pero después se dio cuenta de algo increíble. Las píldoras que acababa de tomar se habían convertido en puntos, los cuales podía gastar para mejorar sus habilidades. Obviamente su primera reacción fue de sorpresa, pero luego con cuidado probó a gastar unos pocos puntos para ver qué pasaba. Y en cuanto lo hizo, sintió como su fuerza aumentaba al instante. Así que emocionado por el resultado, decidió arriesgarse un poco más y gastó 10,000 puntos para subir una 10ª parte de su nivel. En ese momento comprendió que tenía en sus manos algo que nadie más poseía, un sistema que le permitía subir de nivel de manera única. Así que sin dudarlo, se prometió a sí mismo que iba a sacarle el máximo provecho a esta ventaja. Pero como era de esperarse, su rápido crecimiento no pasó desapercibido. Varias personas sensibles a la energía interna de un artista marcial comenzaron a notarlo. Entre ellas estaba nada más y nada menos que el criminal de cabello largo que había visto en el cartel de Se Busca, y también Wang, la celebridad que pronto iba a visitar en la escuela. Los días siguientes pasaron con relativa normalidad. Fan seguía entrenando y acumulando puntos en su sistema. Mientras esperaba el gran día, finalmente llegó el momento en el que él y su grupo deberían ir a buscar a Wang. Y cuando por fin lo encontraron, el maestro de artes marciales lo miró con interés y hasta comentó que el nivel de Fan era comparable al de los mejores de su generación. Sus amigos se quedaron con la boca abierta.
ayuda. Y obviamente eso solo hizo que Fan se sintiera más motivado. Pero bueno, después de esto, Wan dio su charla en la escuela sin ningún problema. Pero la misión de Fan no había terminado. Su familia le había pedido que hablara con su tía sobre un asunto importante. Así que después de la charla se dirigió a su casa. Y cuando tocó la puerta, un hombre de cabello largo le abrió. Fan no lo reconoció al principio, pero el hombre le dijo que su tía se había mudado y le había dejado la casa. Así que el chico le pidió entrar para revisar algunas cosas. Y el hombre aceptó. Mientras estaba dentro, un pensamiento le cruzó la mente. El rostro de ese hombre le resultaba familiar. De repente lo recordó. Era el mismo del cartel de Se Busca, pero fingió no haberse dado cuenta y trató de actuar con normalidad mientras pensaba rápidamente qué hacer. Recordó que Wan le había dicho que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. Así que sin hacer ruido, tomó su teléfono y le envió un mensaje pidiéndole que viniera cuanto antes. El criminal, sin embargo, no era tonto, así que de repente dijo en voz alta que había reconocido al ki y la sangre de Fan, revelándole que sabía exactamente quién era. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se movió a una velocidad aterradora y lo golpeó, derribándolo al instante. Fan apenas pudo cubrirse, mientras el tipo se preparaba para atacarlo de nuevo. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Sin perder un segundo, contestó la llamada y le pidió a Wan que se apurara. Casi de inmediato, Wan apareció en escena y en cuestión de segundos derribó al criminal. Y una vez reducido, Wan explicó que había venido a la ciudad para buscarlo, aunque no esperaba encontrarlo en esa situación. Y después de asegurarse de que Fan estaba bien, ambos fueron a rescatar a la tía. Ella, muy asustada, les contó que le había rentado un cuarto a ese hombre, sin saber que era un delincuente. Hasta que un día vio el cartel con su rostro y comprendió con quién estaba viviendo. Cuando llegó la policía, se llevaron al criminal esposado y revisaron todas sus pertenencias. Entre ellas, encontraron una caja llena de píldoras que servían para mejorar las capacidades físicas y de combate. Así que Wan y Fan decidieron dividirse el botín. Wan tomó algunos objetos y le entregó el resto a Fan, pero le advirtió que esas píldoras eran de rango 3, mientras que él todavía estaba en rango 1. Y si las usaba sin cuidado, podría sufrir un daño irreversible. Para evitarlo, Wan le explicó con calma cómo utilizarlas de manera segura, diciéndole que esas píldoras ayudaban a mejorar el ki y la sangre, e incluso podían ayudar a subir de rango si se tomaban de forma progresiva y combinadas con entrenamiento. Y después de aquella intensa experiencia, Fan se sintió más decidido que nunca. Wan le contó con más detalles sobre el examen de artes marciales y hasta le dio algunos consejos para que pudiera pasarlo con éxito. Mientras charlaban, la hermana de Fan salió de su cuarto y casi se desmayó al ver a Wan en persona, ya que era una gran celebridad en el mundo de las artes marciales. Claro, Fan no pudo evitar reír ante su reacción y aprovechó para presentarlos. Y bueno, una vez estando solo, Fan decidió probar las píldoras que habían quedado. En ese momento el sistema volvió a activarse y le mostró que le había otorgado más de 2 millones de puntos para gastar. Con este recurso, Fan consiguió un aumento considerable de su poder, aunque el sistema se encargó de que el incremento fuera gradual para evitar que su cuerpo explotara por la energía acumulada. Tras esto, los días pasaron y Fan siguió entrenando y acumulando poder. Cuando regresó a la escuela, uno de sus amigos le pidió que probara una máquina para medir su fuerza, y como Wan ya había insinuado que su nivel era alto, Fan aceptó, y cuando midió su fuerza, el resultado dejó a todos sorprendidos. Su nivel estaba entre 108 y 114, algo increíble para alguien de su edad. Para que se hagan una idea, su amigo, considerado el mejor de la clase, apenas llegaba a 90. Y bueno, finalmente llegó el esperado día del examen. Fan y su grupo de amigos fueron al lugar de la prueba, donde los instructores les explicaron que debían entrar en cápsulas especiales que medían su poder, usando la energía de su sangre y su ki. Y así, uno a uno los estudiantes fueron pasando. La meta era alcanzar un puntaje superior a 112 para poder avanzar. Vemos como Fan observó cómo sus compañeros realizaban la prueba, pero el momento de la verdad llegó cuando fue su turno. Al entrar en la cápsula, su nivel de poder superó los 140, dejando a todos boquiabiertos. Al final de la jornada, Fan y sus amigos celebraron por haber aprobado, aunque uno de ellos, el que le había prestado la máquina de medir fuerza, se sintió un poco molesto al descubrir que Fan había ocultado su verdadero nivel. Sin embargo, lejos de resentirse, ambos terminaron haciendo una promesa: convertirse en rivales cuando ingresaran a la universidad para seguir superándose. Tras esto pasaron algunos días y Fan decidió llamar a Wan para pedirle ayuda con su entrenamiento, a lo que el tipo aceptó y lo citó en un gimnasio público. Pero cuando Fan llegó, se sorprendió ver que Wan estaba cuidando a una niña pequeña. Claro, intrigado, le preguntó quién era y el tipo le explicó que se trataba de la hija de su maestro. Y justo en ese momento se mostró un recuerdo del pasado en el que se revelaba la historia de ese hombre. Su maestro se había sacrificado para salvar a toda una ciudad de un gran peligro, por lo que Wan había asumido la responsabilidad de proteger a su hija. Volviendo al presente, vemos como Fan empezó su entrenamiento bajo la guía de Wan. Durante las prácticas notó que su cuerpo había mejorado muchísimo gracias a las píldoras que había consumido.
Sus movimientos eran más rápidos, su resistencia mucho mayor y su control de ki mucho más preciso. Juan, satisfecho con su progreso, le dio algunos consejos sobre qué facultades debería elegir en el futuro. Y hasta le recomendó su propia universidad, donde podría aprender mucho más y avanzar en su camino como artista marcial. Pero bueno, pasaron los días y llegó el momento de despedirse de su familia. Fan sabía que debía irse a estudiar y empezar esa nueva etapa en su vida, así que tomó un tren con destino a su nueva vida universitaria. Mientras tanto, se mostró a Wang con la hija de su maestro, intentando tranquilizarla, ya que ella seguía preocupada por su padre, quien había quedado atrapado en otra dimensión debido a su sacrificio. Así que Wang le prometió que encontraría la forma de traerlo de vuelta. Pero bueno, vemos como finalmente el chico llegó a la Universidad de Wuhan. Al poner un pie en el campus, lo primero que vio fue una gigantesca puerta de más de 100 metros de altura, que lo hizo sentir pequeño. Claro, por un instante se sintió intimidado, pero justo en ese momento apareció King, un amigo de Wang con un alto rango en la universidad. Y el tipo le dijo que no se dejara amedrentar por una simple puerta, que al final del día solo era eso, una puerta. Con esas palabras, el chico se dio cuenta de que no podía detenerse por algo tan trivial. Una vez dentro, quedó impresionado con el tamaño del lugar y con la cantidad de estudiantes que había. La competencia era feroz y todos querían destacar. Incluso vio como algunos padres intentaban usar donaciones para asegurarles una buena posición a sus hijos. Pero la universidad fue clara, el dinero ayudaba, sí, pero lo que realmente importaba era el talento. Vemos como el prota tuvo mucha mejor suerte que la mayoría y obtuvo la calificación más alta, no solo de su generación, sino de toda la historia de la universidad. Gracias a esto, la recepcionista le dio de inmediato una de las mejores habitaciones del campus. Y bueno, una vez instalado y sin preocupaciones, vemos cómo recibió la visita de su nuevo vecino, un joven de cabello rubio llamado Fu. Rápidamente se hicieron amigos y Fu le explicó que ese mismo día tenían que asistir a un evento especial en el campo de batalla, donde se daría un discurso de bienvenida. Y cuando llegó la hora, fueron juntos y se dieron cuenta de que no se trataba de una simple ceremonia, sino de una especie de prueba. Vemos como los instructores principales aparecieron y liberaron su aura de ki y sangre, presionando a todos los estudiantes para que despertaran la suya. Fan, como era de esperarse, no decepcionó. Activó su ki y sin problemas su energía resultó ser mucho más fuerte que la de la mayoría. Incluso su nuevo amigo Fu logró resistir la presión. Los dos se sintieron tan confiados que hasta empezaron a presumir un poco. A lo lejos, King observaba la escena y tomó nota mental de que estos dos chicos eran demasiado talentosos para pasarlos por alto. Y justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, el director de la universidad apareció. Su sola presencia hizo que todos se quedaran en silencio. Su aura era tan poderosa que incluso los profesores se inclinaron en señal de respeto. El director dio un discurso inspirador, explicando que lo más importante para un artista marcial era pelear, superarse y seguir creciendo. Muchos estudiantes apenas entendieron la mitad de su mensaje, pero Fan lo comprendió por completo y sintió como su determinación crecía aún más. Y tras el discurso, un profesor anunció que pronto comenzaría una competencia entre estudiantes. Fue entonces cuando Fan comprendió que todos los que habían entrado junto con él no eran solo compañeros, sino también rivales que harían lo posible para sobresalir. Los estudiantes fueron llevados a un enorme edificio de entrenamiento de 9 niveles. Normalmente los de nuevo ingreso apenas llegaban al 4º nivel, pero Fan y Fu decidieron hacer de esto una competencia personal. Apenas entraron al edificio, todo se volvió un caos. Los estudiantes corrían, se empujaban, hacían lo que fuera por llegar a lo más alto posible. Fan y Fu se miraron, sonrieron y comenzaron a escalar pisos a toda velocidad. Fan iba superando a varios compañeros sin siquiera esforzarse demasiado. Había decidido llegar antes que nadie al 4º piso y demostrar que su esfuerzo valía la pena. Y bueno, cuando Fan y los demás llegaron al 2º nivel, se toparon con una escena que llamó bastante la atención. Resulta que una chica llamada Chen estaba ayudando a otro estudiante que parecía estar en problemas, pero en lugar de agradecerle, el muy descarado intentó golpearla. Obviamente aquello no iba a terminar bien, porque justo en ese momento su amiga Zhou intervino para defenderla. Y entre las dos lograron salir del apuro y siguieron avanzando junto a otra chica de cabello rosado que también estaba con ellas. Mientras tanto, Fu no andaba con rodeos, avanzaba como un loco, empujando a cualquiera que se cruzara en su camino. No le importaba quién fuera ni cómo lo miraran, lo único que tenía en mente era ganar esa carrera. Estaba tan decidido que su actitud dejaba claro que no pensaba detenerse por nada ni por nadie. Tras un rato de tensión y competencia, todos llegaron a una habitación completamente blanca. Fan miró a su alrededor y la verdad, no pudo evitar sentirse decepcionado. Esto ya que había esperado encontrarse con luchadores de élite, estudiantes prodigio con niveles realmente impresionantes, pero a su parecer, ninguno de los presentes estaba a la altura de lo que imaginaba. Fue entonces que con la confianza que lo caracterizaba, comenzó a hablar en voz alta. Comentó que conoció a un verdadero guerrero, alguien a quien respetaba de verdad. Wang, según Fan, ese joven era un artista marcial completo en todo sentido, con una fuerza y una habilidad sorprendentes. Por eso mismo había esperado encontrar ahí a personas igual de poderosas, pero hasta ahora nadie le parecía tener lo necesario para estar a su nivel. Los profesores que estaban monitoreando todo lo que sucedía escucharon esas palabras y no
pudieron ignorar la seguridad con la que Fan hablaba, así que como era de esperarse, decidieron ponerlo a prueba. Anunciaron en voz alta que si alguno de los estudiantes lograba vencer a Fang, recibiría una gran cantidad de puntos como recompensa. En cambio, si Fang lograba resistir durante 20 minutos, también obtendría una recompensa, aunque sería apenas una décima parte de lo que ganarían sus oponentes. Obviamente esta noticia provocó que varios estudiantes comenzaran a planear cómo atacarlo. Entre tanto, Fu dudaba, no sabía si unirse a los demás y enfrentar a Fang, o si ponerse de su lado y apoyarlo en la pelea. Y después de pensarlo un poco, y fiel a su carácter impulsivo, decidió luchar a su lado. Y bueno, finalmente el enfrentamiento comenzó, y al principio vemos como Fang y Fu lograron resistir bastante bien. Sin embargo, a mitad del tiempo Fu fue derrotado y quedó fuera de combate, dejando a Fang solo contra todos. Pero a pesar de estar rodeado y en clara desventaja, el chico se mantuvo firme. Su habilidad sorprendía incluso a los profesores, que no dejaban de observarlo con atención. Intrigados, los maestros comenzaron a investigar más sobre él. Descubrieron que se había convertido en un luchador hace muy poco tiempo, pero ya poseía una gran cantidad de energía en su cuerpo. Su ki, su sangre y la fuerza de sus huesos era realmente impresionante para alguien de su nivel. Además, notaron que tenía un conocimiento de combate bastante avanzado, como si hubiera entrenado mucho más de lo que sus antecedentes mostraban. Cuando buscaron información sobre su familia, descubrieron que venía de un hogar completamente normal, sin antecedentes en las artes marciales. Eso no era imposible, claro, pues muchos guerreros surgían de familias comunes, pero aún así les resultaba extraño que tuviera tanta experiencia en combate en tan poco tiempo. Y después de analizar toda la información, los profesores llegaron a una conclusión bastante clara. El motivo de que Fan tuviera tanta habilidad era Wang. Todo indicaba que ese estudiante de último año había tenido una gran influencia en su crecimiento. Incluso los profesores comentaron que Wang era un luchador increíble, que ya estaba a punto de alcanzar el 6º rango, lo cual era un logro impresionante, considerando que en el mundo de las artes marciales existían 9 rangos en total. Y mientras ellos hablaban de esto, Fan seguía en pleno combate. Cada minuto que pasaba demostraba que su resistencia era increíble. Y bueno, como era de esperarse, al final logró aguantar el desafío hasta el último segundo. Gracias a su astucia y a su fuerza consiguió vencer a todos sin demasiados problemas. Claro, lo que nadie sabía era que durante la pelea había usado una de sus píldoras especiales, lo que le dio un aumento de poder justo en el momento en que más lo necesitaba. Esa pequeña ventaja fue la clave para que pudiera superar a todos sus oponentes y salir victorioso. Y cuando la batalla terminó, los profesores se quedaron completamente sorprendidos. No esperaban que Fang pudiera ganar ese desafío con tanta facilidad. Su rendimiento fue tan bueno que ahora todos lo veían como alguien muy interesante a seguir de cerca. Y bueno, al día siguiente en la escuela se hizo un anuncio muy importante. Los estudiantes de primer año debían elegir un tutor que los ayudara a mejorar sus habilidades según el camino que quisieran seguir. Fan escuchó con atención y revisó cada una de las opciones disponibles. Después de pensarlo por un rato, su atención se detuvo en el puesto de Wo, la mujer de cabello corto que había visto antes durante la presentación inicial, junto a los demás profesores. Wo la recibió con una mirada firme y le dijo que si aceptaba estar bajo su mentoría, ella le proporcionaría recursos para mejorar. Además le confesó algo que a Fan le llamó la atención. Ella también venía de una familia humilde, igual que él, por lo que entendía muy bien sus dificultades. Y para demostrar su punto, señaló que algunos de los estudiantes que estaban cerca, como su amigo el rubio, que provenía de una familia de clase media alta. Su padre era de rango 5 en las artes marciales, lo que significaba que no tendría mayores problemas para vivir cómodamente, incluso sin graduarse de esa universidad. La chica continuó poniendo ejemplos y finalmente mencionó que Wang Jing, a pesar de su fuerza, también provenía de una familia sin antecedentes en las artes marciales, por lo que su camino había sido mucho más difícil. Sus palabras tocaron a Fang, quien sintió que esta profesora era su mejor opción, así que sin pensarlo demasiado, aceptó convertirse en su estudiante. Y justo en ese momento apareció otro profesor, el de gran melena, quien le advirtió a la chica que cuidara bien del chico. Le recordó que los últimos 2 estudiantes que ella había entrenado terminaron teniendo accidentes antes de graduarse. Obviamente esto dejó Fang un poco preocupado. Incluso pensó que hubiera sido bueno saber ese dato antes de aceptar. Y mientras trataba de procesar esa información, apareció un chico de cabello azul llamado Sao. Se acercó con determinación y dijo que él también quería unirse al grupo. Ella lo miró con admiración y le dijo que le gustaba su valentía y lo aceptó como su estudiante. Más tarde, el amigo rubio de Fang le contó algunos rumores sobre la profesora. Le comentó que era muy estricta y que exigía demasiado a sus alumnos. Fang, sin embargo, no se mostró sorprendido. Él ya había tomado su decisión y estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto que se le pusiera enfrente. Y bueno, cuando la profesora comenzó a enseñarle, lo primero que hizo fue mostrarle una técnica para fortalecer el sistema nervioso y los huesos. Le explicó la teoría y luego lo puso a practicar durante varias horas. Claro, Fang se esforzó al máximo y finalmente logró dominar la habilidad
habilidad. Aquello lo llenó de orgullo y no pudo evitar darle las gracias a la entrenadora. Emocionado, le pidió las píldoras que ella había mencionado antes para seguir mejorando, pero la chica lo miró con seriedad y le dijo que esas píldoras no eran dulces ni caramelos, que si las quería tendría que ganárselas en los desafíos que vendrían más adelante. Tras decir esto, lo echó de su casa sin darle más explicaciones. El chico estaba confundido, no esperaba que su actitud cambiara tan de golpe. Más tarde, cuando la profesora se quedó sola, se comunicó con su ex esposo. Por lo que se notaba, estaba en proceso de divorcio, lo que quizá explicaba su mal humor o su forma tan dura de tratar a sus alumnos. Al día siguiente, Fang y Sao se reunieron de nuevo con la profesora. Esta vez ella les enseñó algo mucho más impresionante, una técnica de combate que combinaba puños y piernas, concentrando toda la fuerza en un solo punto. Les explicó que si lograban dominarla, podrían perforar incluso superficies muy sólidas. Para demostrarlo, la chica golpeó una pared y dejó un agujero enorme. Fang y Sao se quedaron con la boca abierta, impresionados por el poder de esa técnica. Vemos como el prota decidió intentarlo en ese mismo momento. Sin embargo, en su primer intento falló y terminó lastimándose la pierna. La maestra le dijo que necesitaría un calzado especial para evitar más lesiones y lo mandó a conseguirlo. Mientras caminaba rumbo a la zona de logística, Fang no pudo evitar pensar si todos los profesores de la academia serían igual de exigentes que ella. Y al llegar al lugar se encontró con un hombre llamado Li Shang, quien le ofreció el calzado especial que necesitaba. El problema fue que costaba 50 créditos, lo cual le pareció exagerado. Pero al final no le quedó de otra y lo compró, ya que era necesario para seguir entrenando. Y bueno, vemos como al día siguiente los entrenamientos continuaron. El grupo se dirigió a un gimnasio donde había un cuadrilátero para pelear, pero al llegar se dieron cuenta de que estaba ocupado, así que decidieron esperar y aprovechar el tiempo para practicar otras cosas. De repente, uno de los estudiantes reconoció a Fang y le desafió a un combate. Fang no dudó ni un segundo y aceptó. Su oponente era un estudiante de rango 3 con bastante fuerza, y de hecho en el primer asalto Fang fue derribado rápidamente, pero en el segundo ya había analizado el estilo de su rival y comenzó a esquivar todos sus ataques. Esperó el momento perfecto y contraatacó con un golpe aéreo combinado con varias técnicas que había practicado. El impacto fue tan preciso y poderoso que dejó a su oponente fuera de combate, sorprendiendo a todos los que estaban observando. Sin embargo, la victoria tuvo su precio. Fang quedó muy debilitado. Después de la pelea, apenas podía mantenerse en pie. Fue en ese momento cuando otro estudiante de cabello largo quiso aprovechar su estado para retarlo, pensando que podría derrotarlo fácilmente. Pero la maestra no era tonta, se dio cuenta de sus intenciones y lo detuvo antes de que pudiera hacer algo. Incluso la expuso frente a todos, diciéndole que solo buscaba desquitarse porque no había logrado alcanzar el nivel de Fang. Claro, el lugar quedó en silencio tras sus palabras, y justo antes de que la situación se pusiera más tensa, apareció Wang. Al ver lo que ocurría, intervino de inmediato y con una voz firme le advirtió al chico de cabello largo que si seguía molestando a Fang, tendría que enfrentarse a él. Aquella advertencia fue suficiente para que el chico se calmara y la pelea no se llevara a cabo. Gracias a la intervención de Wang, el prota pudo tomarse un tiempo para recuperarse. Más tarde el chico y Wang salieron a comer juntos, y durante la comida Wang le comentó algo que lo dejó pensando. Pronto se llevaría a cabo un torneo muy importante que sería televisado. Le dijo que quería verlo convertirse en alguien conocido, que esta era la oportunidad perfecta para demostrar su talento y dar a conocer su nombre. Después de esto, los profesores llamaron a Fang y a su grupo a una gran sala para darles información sobre un evento especial. El evento tenía una recompensa enorme, incluyendo materiales para ayudarlos a mejorar sus habilidades. Obviamente todos se emocionaron y decidieron entrenar como locos para estar listos. Fang, como era de esperarse, fue el que más exigió. Se enfrentó incluso a 3 guerreros que habían derrotado a toda la clase anteriormente. Ellos, al ver lo resistente que era, comenzaron a entrenar de formas distintas para intentar superarlo. Pero Fang no se rindió y siguió luchando todos los días. Decidió convertirse en el mejor. Y tras varios días de entrenamiento, la profesora Guo le entregó un libro muy especial. En su interior había técnicas avanzadas para pelear con dagas. Fang entendió que si lograba dominar ese conocimiento, podría volverse muchísimo más fuerte. Así que sin perder tiempo, estudió el libro con dedicación y entrenó sin descanso hasta dominar las nuevas habilidades. Y finalmente llegó el día del torneo. La emoción en el lugar era enorme. Un presentador subió al escenario y explicó las reglas. Sería una competencia exclusiva para los estudiantes de primer año. Y mientras Fang y sus amigos esperaban su turno, su hermana menor llegó acompañada de una amiga. Ambas hablaban sobre Wang y lo mucho que los miraban. El prota, al escucharlos, sintió una gran motivación, ya que quería ganar el torneo para hacer sentir orgullosos tanto a su hermana como a Wang.
Y en ese momento apareció un tipo llamado LD, quien dijo que quería grabar el torneo y transmitirlo por internet. Se acercó al prota y le preguntó si podía grabar a su equipo, a lo que Fang aceptó, pensando que sería genial que todo el mundo viera su combate. Y finalmente el torneo comenzó, y en el escenario aparecieron los capitanes de 4 escuelas. Cada capitán debía tomar una bola al azar para decidir los enfrentamientos. Y justo antes de iniciar, el director de la escuela de Fang subió al escenario y dio un discurso inspirador. Dijo que los verdaderos luchadores no debían sentir miedo, que para ganar debían estar concentrados en el presente, sin distraerse con el pasado ni preocuparse por el futuro. Todos los presentes quedaron impresionados con sus palabras, y entonces comenzó el primer combate. Hangu, un chico de cabello blanco, se enfrentó a Sun, un joven de cabello largo que peleaba usando una lanza. La batalla fue tan intensa que por momentos parecía estar completamente empatada, pero al final Sun consiguió imponerse gracias a una técnica impresionante que dejó a todos aplaudiendo. Y bueno, los escoltas del director empezaron a preocuparse en cuanto vieron lo que estaba pasando en el torneo. Temían que el equipo de Fang no pudiera vencer al equipo de Hang, que hasta ahora no había mostrado ninguna debilidad. Pero el director, tranquilo como siempre, les dijo que confiaran en sus estudiantes, que aunque todavía eran inexpertos, tenían talento de sobra y podían sorprender a cualquiera si luchaban con todo. Mientras tanto, los combates continuaron y cada integrante de los equipos peleó con todas sus fuerzas. La emoción era tan grande que la gente en las gradas no podía apartar la mirada del cuadrilátero. Incluso quienes no solían interesarse por las artes marciales estaban totalmente atrapados por la intensidad del torneo. De hecho, muchos jóvenes en el público empezaron a soñar con convertirse en artistas marciales y decidieron que algún día entrarían a la universidad para entrenar y volverse grandes luchadores. Y bueno, tras varias peleas llenas de adrenalina, el equipo de Hang Shu logró avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, por fin llegó el turno de Fang y su equipo. Subieron al cuadrilátero listos para pelear. Y como Fang era el capitán, le tocaba ser el primero en luchar. Su oponente era el capitán del equipo rival, un grupo conocido por sus trajes amarillos. Desde las gradas, la hermana de Fang lo miraba con el corazón en la garganta. Sabía perfectamente que el combate sería difícil, y el prota notó su expresión de preocupación y le sonrió con confianza, levantando el pulgar como para decirle que todo iba a salir bien. Le aseguró que ganaría, y aquellas palabras lograron tranquilizarlo un poco. El público, por su parte, estaba expectante. Se respiraba tensión en el aire. Todos comentaban lo que podía pasar, y nadie quería perderse ni un segundo de lo que estaba por ocurrir. Incluso los padres del prota, que habían pedido permiso especial para salir temprano del trabajo, encendieron la transmisión desde casa y esperaban ansiosos frente a la pantalla. Vemos cómo los organizadores presentaron a Fang con gran entusiasmo, mencionando lo mucho que había destacado en las últimas pruebas y lo impresionante que había sido su desempeño hasta ese momento. Claro, la multitud murmuraba sorprendida. No muchos esperaban que alguien tan joven pudiera llegar tan lejos en el torneo. Finalmente, el duelo comenzó. Ambos combatientes se movieron con decisión, empuñando sus armas con firmeza. Fang, por su parte, se desplazaba con una velocidad impresionante, esquivando los ataques de su rival, como si no le costara ningún esfuerzo. En cuestión de segundos, encontró la apertura perfecta y atacó con precisión quirúrgica, derribándolo en muy poco tiempo. El público quedó en silencio absoluto durante unos segundos, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Como lo había hecho tan rápido. Sin embargo, no había tiempo para pensar demasiado, porque el torneo debía continuar. El prota, como ganador, debía seguir en arena. No había descanso para él. En ese momento el equipo amarillo se reorganizó. El chico que acababa de perder contra Fang no era el capitán verdadero, solo uno de sus miembros. El líder del equipo seguía esperando su turno, observando atentamente cada movimiento del chico, calculando con frialdad la mejor estrategia para vencerlo. Y el capitán rival notó algo importante. El prota había usado gran parte de su energía de sangre en el combate. Aunque lo vio tomar una píldora para recuperarse, sabía que ese tipo de objetos tardaban tiempo en hacer efecto. Por eso le dio una orden clara a su equipo. El próximo en subir debió atacar sin parar, presionar al prota antes de que pudiera recuperarse por completo y así desgastarlo hasta derrotarlo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. El prota recuperó su energía en apenas 20 segundos, mucho más rápido de lo normal. Eso, por supuesto, dejó al capitán amarillo completamente sorprendido. Se dio cuenta de que no podía subestimarlo y cambió de estrategia de inmediato. En lugar de mandar a otro miembro más débil, decidió enviar a uno de sus luchadores más fuertes y le dio una advertencia importante. Debía estar atento a la daga de Fang, ya que podía ser extremadamente peligroso si se descuidaba. Por su parte, el prota también notó que su recuperación había sido normalmente rápida, así que sonrió para sí mismo, feliz de saber que era gracias al sistema que lo ayudaba en secreto. Así que de inmediato se preparó para el siguiente duelo. Su nuevo oponente era ágil y astuto, capaz de moverse rápidamente y atacar desde ángulos inesperados. Y en cuanto comenzó la pelea, el prota esquivó los ataques bajos, moviendo las piernas con una destreza impresionante. Sin embargo, en un momento
distracción, su rival logró darle una fuerte patada en el pecho, que lo hizo caer al suelo. Todos en las gradas se preocuparon por él, pero el prota no estaba dispuesto a rendirse tan fácil. Así que sin pensarlo dos veces, se levantó de un salto y respondió con una patada aún más poderosa. Su oponente cayó al suelo de espaldas, y en ese instante la multitud estalló en gritos y aplausos. Sus familiares celebraron desde casa con emoción, orgullosos de su hijo, pero la pelea no había terminado, ya que el capitán del equipo amarillo comprendió que si seguía esperando las cosas solo empeorarían, así que subió al cuadrilátero y atacó de inmediato, intentando sorprender al chico. Por muy poco el protagonista logró esquivar el primer golpe. Fang sabía que este rival era diferente, era más fuerte que todos los anteriores, así que decidió dejar de contenerse. Activó una técnica especial que le permitió impulsarse en el aire usando su ki, algo que muy pocos estudiantes de primer año podían hacer. Aquello dejó a todos en arena con la boca abierta. Y sin perder tiempo, Fang consumió otra píldora y desató todo su poder. La pelea se volvió más intensa que nunca. Sus ataques y los del capitán chocaban con tal fuerza que creaban ondas de energía que hacía vibrar la arena. Era un espectáculo impresionante, digno de los mejores torneos. El capitán del equipo amarillo, al ver que el prota era un oponente formidable, decidió liberar todo su poder. Su aura creció tanto que su camisa se rasgó por completo, y ahora parecía un tigre feroz a punto de atacar. Fan, por su parte, respondió liberando su propia aura, la cual brilló de un color azul brillante, como si fuera la sombra de un ave en pleno vuelo. Ambos se enfrentaron con una intensidad brutal. Cada golpe era un estruendo, cada choque de puños levantaba el polvo del cuadrilátero. Después de varios intercambios, ambos se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Vemos como los amigos y familiares del prota observaban con el corazón acelerado, mientras que los del capitán también gritaban de emoción. Nadie quería que su favorito cayera. Tras esto, la pelea continuó con más fuerza. Los dos atacaron al mismo tiempo, y sus puños chocaron con tanta potencia que el sonido resonó en toda la arena. Finalmente ambos lograron golpear el rostro del otro con fuerza devastadora, pero sorprendentemente ninguno cayó. Siguieron en pie tambaleando, pero decididos a no rendirse. Los jueces, que eran los directores de las academias, comenzaron a deliberar. Tras varios minutos de análisis, llegaron a un veredicto. Declararon a Fang como el ganador. Y de hecho, el capitán del equipo amarillo sonrió, aceptó la derrota y felicitó a Fang por su increíble desempeño. En las gradas, la hermana del prota gritó de felicidad, mientras que sus padres en casa no podían contener las lágrimas de orgullo. Sin embargo, el torneo aún no terminaba. Fan debía seguir adelante. Tomó su otra píldora para recuperar energías y se preparó para el siguiente combate. Pero en ese momento, los organizadores anunciaron un receso para que los equipos pudieran recuperarse. Vemos como el público aprovechó para relajarse, y en el centro de la arena, uno de los directores tomó el micrófono y pronunció un discurso inspirador sobre el honor de los guerreros y la importancia de la valentía. Luego, en la pantalla gigante se mostraron los resultados. 6 equipos habían avanzado a la siguiente fase. El director aprovechó para advertir que la próxima ronda sería mucho más intensa y decisiva. Mientras tanto, Fang se reunió con su equipo en una zona apartada. Ahí su entrenador les informó que para la siguiente etapa solo podían participar 5 de ellos. La noticia tomó por sorpresa a todos, especialmente al prota, que no esperaba una restricción tan dura. A algunos de sus compañeros preocupados le explicaron que temían que pudiera ser brutalmente golpeado por uno de los líderes rivales. Sabían que había un oponente en especial que aún no había mostrado todo su poder y era extremadamente peligroso. Aunque el maestro intervino y les pidió calma, fue entonces que apareció una de las estrategas del equipo, quienes advirtió que el líder del equipo rojo había estado ocultando sus verdaderas habilidades. Eso hacía que la situación fuera aún más complicada. Ella propuso un plan. En lugar de arriesgarse a pelear a ciegas, debían observar los combates siguientes para analizar a sus rivales y así encontrar la mejor estrategia para derrotarlos, a lo que el prota escuchó en silencio, aunque por dentro seguía ardiendo de ganas de pelear. Vemos como sus compañeros insistieron en que este no era un torneo individual, sino una competencia en equipo, y que debían pensar en el resultado colectivo. Finalmente, después de reflexionar un momento, el prota aceptó su plan, y su amigo rubio, sonriendo, le dio una palmada en la espalda y le dijo que confiara en ellos. De esta forma, el equipo se preparó para regresar al campo de batalla. En el público, la hermana de Fang se preguntaba dónde estaba su hermano, mientras que el equipo rival notaba su ausencia. Vemos como el líder del equipo rojo, Hangu, evaluó la situación y concluyó que no le importaba. Su objetivo seguía siendo el mismo, avanzar a la siguiente ronda. Pero bueno, cuando comenzó el siguiente combate, el amigo rubio de Fang giró su lanza con confianza y proclamó que derrotaría a Han Shu para demostrar el poder de su familia. Claro, sus palabras encendieron la emoción de los espectadores, aunque muchos dudaban de que pudiera cumplir su promesa. Mientras tanto, el prota, desde el borde de la arena, no pudo evitar soltar una broma sobre la valentía de su amigo. Pero la charla no duró mucho, porque el primer combate estaba por comenzar. Xiao fue la primera en subir al cuadrilátero, y desde el primer instante se notó que la pelea sería complicada. Su oponente era un verdadero muro, con golpes
golpes demoledores y una defensa casi perfecta. Xiao se mantuvo a la defensiva, esquivando como podía, pero en un momento de inspiración encontró la apertura perfecta y lanzó un golpe certero directo a la entrepierna de su rival. Como era de esperarse, el oponente se desplomó al instante y Xiao fue declarada ganadora. Pero no todo fue alegría, había sufrido una fractura en el brazo y fue llevada de inmediato a la enfermería. Y bueno, vemos al prota visiblemente preocupado, y claro, no podía quedarse callado. Se acercó a su entrenador y le reclamó con tono serio que esa estrategia podía terminar dejando a sus compañeros gravemente heridos. Pero el profesor, que ya había tomado su decisión, mantuvo el plan en pie, no había marcha atrás. Y así llegó el turno del amigo rubio de Fang, que por fin tendría su tan esperado enfrentamiento contra Han. Desde el primer segundo se notó que la pelea sería brutal. Han no perdió tiempo y demostró su fuerza sin rodeos, lanzándole un golpe tan fuerte que el pobre muchacho escupió sangre en el acto. Pero como era de esperarse, el amigo rubio no estaba dispuesto a caer tan fácil. Con una mirada desafiante, activó el poder místico de su lanza y desató su técnica especial, el famoso golpe del dragón dorado. La energía que emanaba era impresionante. El aire vibró con el rugido de esa técnica, pero Han la desvió con una facilidad insultante, como si fuera nada. El impacto fue tan fuerte que un instructor tuvo que intervenir para evitar que el público saliera herido por la onda expansiva, y fue justo en ese breve instante de distracción que el amigo rubio del prota se movió como un relámpago, apareciendo a milímetros de Han y lanzándole un puñetazo cargado de energía dorada. Vemos como, para sorpresa de todos, Han comenzó a sangrar. El golpe lo había alcanzado de lleno y por un momento quedó en shock. Se sintió humillado frente a todo el público y su rostro se transformó en furia pura. Sin pensarlo dos veces, detuvo a su oponente y le devolvió un golpe brutal en el estómago, uno tan fuerte que lo dejó sin aliento. Acto seguido, ya sin piedad, intentó apuñalarlo con su espada. Fue entonces que el maestro del equipo de Fang intervino de inmediato, saltó al cuadrilátero y ordenó la rendición de su estudiante. El combate terminó con la victoria de Han. A pesar de la derrota, el amigo rubio fue llevado en camilla con una gran sonrisa en el rostro, satisfecho por haber logrado lo que pocos creían posible, hacer sangrar al invencible Han. Tras esto llegó el turno de Yang, la chica de coletas y cabello rosa, que subió con la mirada encendida. Su estilo de pelea era agresivo, combinaba boxeo y kickboxing, y desde el primer momento se lanzó con toda su fuerza contra su oponente. Incluso intentó atacar directo a la entrepierna, pero Han Shu anticipó su movimiento y lo detuvo a tiempo. Aún así, ese intento le dio a Yang la oportunidad de acercarse y lanzarle un cabezazo brutal que lo hizo retroceder. El combate se intensificó y Han decidió ponerse serio. En un rápido movimiento, la apuñaló en el hombro con su espada, y a pesar del dolor y la sangre, la chica no se rindió y con la poca fuerza que le quedaba, le dio otro cabezazo, esta vez más fuerte, causando un daño considerable. Sin embargo, ya estaba demasiado debilitada y terminó perdiendo el combate. Sus compañeros corrieron para socorrerla rápidamente y llevarla a la enfermería. Del otro lado, uno de los compañeros de Han le aconsejó que bajara del cuadrilátero para descansar y dejarle el resto de la pelea a él. Y así, un nuevo luchador del equipo rojo entró en acción. Enfrentó a dos aliados de Fang en combates consecutivos, derrotándolos con una facilidad alarmante. Cada golpe que lanzaba mostraba el poder del equipo rojo y dejaba claro por qué eran considerados los favoritos. Fang, que observaba todo desde su posición, fruncía el ceño cada vez más, mirando con enojo a su profesor, convencido de que no haberlo dejado pelear había sido un grave error. Al día siguiente, el equipo de nuestro Rota finalmente consiguió la victoria necesaria para asegurar su cupo en la final. Aunque el resultado fue positivo, la situación no era del todo tranquila, ya que todos terminaron reunidos en la enfermería. Varios de sus compañeros habían quedado seriamente heridos, y el maestro no podía creer que ninguno hubiera seguido sus órdenes de pensar con calma antes de lanzarse a pelear. Sin embargo, nuestro Rota le respondió con bastante seriedad que eso era exactamente lo que debía esperarse, ya que seguían siendo muy jóvenes, y en medio de una batalla real, era normal dejarse llevar por los instintos. No tenían todavía la firmeza, ni la experiencia que caracterizaba a academias como Jingo. Justo en ese momento apareció la maestra, quien comentó que ella también pensaba lo mismo. Incluso mencionó que estaba considerando llevarse a sus dos estudiantes. El maestro, algo resignado, les dijo que hicieran lo que quisieran. Tras eso, nuestro prota comenzó a pensar seriamente en quiénes deberían luchar en la final. Sabía que necesitaban a 3 combatientes, por lo que debía elegir a 2 compañeros más. El problema era evidente. La gran mayoría estaban heridos, y al final terminó optando por los únicos 2 que aún no habían luchado. Esta decisión sorprendió a varios de sus compañeros, ya que no eran los más fuertes ni los más experimentados. Aún así, nuestro prota pensaba todo lo contrario. Para él, esa oportunidad sería precisamente lo que les daría la motivación necesaria para darlo todo. Además, demostraría el verdadero nivel que podían alcanzar cuando se les daba una oportunidad real de pelear. Al día siguiente, todos esperaban la final con mucha expectativa, preguntándose qué iba a suceder. En internet, la mayoría del apoyo se inclinaba claramente hacia Jingo, ya que pocos creían que la preparatoria del prota pudiera conseguir la victoria. Aún así, una vez que inició el final, Jinnen se enfrentó a Shewan en el primer duelo. Ambos pertenecían a la misma categoría,
energía, luchadores especializados en el combate con puños. Jinlei intentó tomar por sorpresa a su oponente aprovechando su velocidad, pero apenas logró causar una herida leve en el brazo. Shewang no tardó en reaccionar, contraatacó lanzando una ráfaga de golpes cargados de poder e incluso logró capturar a Jinlei, comenzando a girar a gran velocidad usando su técnica. En ese momento Jinlei aprovechó para liberar sus guantes, los cuales al estar inyectados con energía terminaron explotando. Esto dejó a todos completamente sorprendidos y muchos pensaron que el combate ya se había decidido. Sin embargo, cuando parecía que Shengon había caído, un golpe por sorpresa impactó directamente a Jinlei, estrellándolo contra uno de los muros y dejándolo inconsciente. A pesar de estar bastante herido, Shewang terminó siendo declarado ganador del primer enfrentamiento. Tras ese primer combate, Jung entró en lugar de su compañero. Nuestro prota esperaba que ella pudiera conseguir algo, aunque la situación no era sencilla. Al ver las heridas que tenía su oponente, Jung le dijo que lo mejor era que se rindiera para que pudiera tratarlo cuanto antes. Sin embargo, esas palabras solo lograron enfurecerlo. Molesto, su enemigo liberó una ráfaga de poder usando su técnica definitiva, la cual impactó de lleno a una chica, dejándola tendida en el suelo e inconsciente. En ese mismo instante, Shewang también cayó, por lo que todo apuntaba a que ambos serían declarados perdedores. Pero justo cuando muchos pensaban que todo había terminado, Jung volvió a levantarse. Antes del combate había tomado una píldora de resurrección, lo que le permitió levantarse y ser reconocida como la ganadora. Esto dejó completamente asombrado a nuestro prota, sobre todo al enterarse de que esa píldora tenía un costo de 200 créditos. Sin dar demasiado tiempo a que el público reaccionara, el segundo luchador de Jingu, Wen Xia, subió al escenario. De inmediato se lanzó a atacarla con sus puños mientras se burlaba de sus heridas, diciendo que lo mejor era que estuviera en la enfermería junto a sus compañeros. Esto molestó profundamente a Jung, quien soltó su espada y se concentró por completo en su poder. Todos quedaron impactados al verla moverse a gran velocidad. La maestra explicó que Jung había querido aprender esgrima porque la consideraba más elegante para la familia de la que provenía, pero que su verdadera fortaleza era el combate cuerpo a cuerpo. Además, dominaba una técnica de nivel medio, una de las más difíciles de aprender. Aún así, después de varios intercambios intensos, Wen Xia logró sujetarla y lanzarla contra el suelo. Luego comenzó a cargar una técnica secreta de su familia, lo que preocupó a todos, ya que ese ataque podía herirla gravemente. En ese momento nuestro prota intervino, bloqueando el ataque y advirtiéndole que no debía sobrepasarse con una chica. Claro, como era de esperarse, con eso Jung perdió su ronda, y fue entonces cuando nuestro prota tomó su lugar para luchar. Ahora sí se venía lo realmente intenso. Nuestro prota le advirtió a su oponente que le daría una paliza, recordando que su maestra odiaba a los miembros de su familia y que en una ocasión casi le había dado una paliza solo por llevar ese apellido. Aprovechando que Wen Xia tenía poca energía, nuestro prota lo derrotó rápidamente usando cortes cargados con energía. Después de eso, Hangu tomó el lugar y aceptó el desafío. El combate se volvió brutal desde el inicio, con ambos intercambiando golpes rápidos y certeros. Nuestro prota tomó algo de distancia y usó más de 70 puntos de energía vital para lanzar un ataque directo, pero Hangu lo estalló con demasiada facilidad. Esto tomó por sorpresa a nuestro prota. Tras varios golpes bloqueados, nuestro prota liberó aún más de su poder vital, sacando sus dos armas y lanzando una ráfaga de energía. Sin embargo, Hangu la esquivó con facilidad y en cuestión de segundos apareció a la espalda de nuestro prota, golpeándolo con fuerza y haciéndolo sangrar. Aún así, nuestro prota se levantó rápidamente y usando una píldora restauró por completo su energía vital. Esto sorprendió incluso a Wang, aunque pensaba que debía existir un límite. Hangu, consciente de que podía terminar agotado, decidió liberar su energía vital al máximo. El ataque fue tan poderoso que prácticamente destruyó el coliseo de batalla. La descarga impactó directamente a nuestro prota, dejándolo gravemente herido en el suelo. Mientras luchaba por levantarse, comenzó a pensar en cómo podría superar su nivel, ya que ninguno de sus ataques de cuchilla de sangre estaba funcionando. En el plano astral, recordó todo lo que había aprendido hasta ese momento y tuvo una idea. Su cuerpo comenzó a elevarse en medio del campo de batalla, dejando a todos completamente asombrados. Tras esquivar los ataques de Hangu, nuestro prota aprovechó esa distracción para usar una técnica combinada, liberando una ráfaga de cuchillos junto a un tigre espiritual. El ataque fue devastador. Hangu intentó bloquear como pudo, pero nuestro prota lanzó varios cortes de energía que lo hirieron gravemente. Luego se lanzó con toda su fuerza, rompió su escudo, destruyó su arma y finalmente lo dejó inconsciente con un golpe decisivo. La victoria fue celebrada por todos, ya que se trataba de una técnica completamente nueva. Incluso Wang comenzó a pensar seriamente en reclutar a nuestro prota para futuras misiones, mientras los directores no podían creer que un talento como ese hubiera surgido de aquella academia. Después de que terminaron todas las competencias, nuestro prota finalmente regresó a su academia junto a su hermana y a varios de los excompañeros que habían venido a visitarlo durante el torneo. Y bueno, entre todo ese grupo también se encontraba el reportero del canal D, el mismo que ya lo había entrevistado antes y que ahora, tras haberlo seguido durante todo ese evento, había logrado darse cuenta de algo bastante importante. Al parecer estaba muy interesado en que nuestro prota firmara un contrato con su canal, ya que su popularidad había subido como espuma gracias a todos los reportajes que había hecho sobre él. El reportero no se anduvo con rodeos y le explicó que si aceptaba ese contrato, él merecería una parte de las ganancias, porque había sido quien lo ayudó a volverse tan famoso. Todo esto terminó asustando un poco al chico, quien decidió marcharse rápidamente para intentar conseguir ese contrato por su cuenta, mientras nuestro prota
prota simplemente se quedaba con sus amigos, procesando todo lo que estaba ocurriendo. Justo en ese momento también llegaron varios de los compañeros del torneo y comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que harían ahora que el año nuevo se acercaba. Cada uno planeaba tomar vacaciones para poder disfrutar de ese tiempo con sus familias, aunque como era de esperarse, no podían evitar retarse entre ellos, prometiendo que cuando regresaran serían mucho más fuertes. Todos estaban de acuerdo en que debían subir sus niveles durante ese tiempo, si querían destacar cuando volvieran a la academia. Nuestro prota, sin dudarlo demasiado, aceptó ese desafío. Un rato después, mientras Iván se encontraba entrenando, nuestro prota se quedó hablando con sus amigos. Fue ahí cuando el tema cambió y comenzaron a comentar sobre un ranking que se había hecho recientemente, donde se listaban a los mejores estudiantes de primer nivel de todas las academias. Lo curioso era que al revisar la lista, no encontraban el nombre de nuestro prota. Al notar su sorpresa, él les dijo que eso no le parecía extraño, ya que habían demasiados estudiantes participando. Sin embargo, en secreto, les confesó algo que dejó a todos completamente impactados. Había logrado subir al segundo nivel justo cuando terminó aquel duelo. Esa revelación nos dejó sin palabras, porque en su primer año ya había conseguido avanzar de nivel, algo que muy pocos lograban. Algunos incluso comentaron que estaba siguiendo los pasos de Guan, o tal vez podría llegar a superarlo algún día. Aunque nuestro prota escuchaba todo eso, él mismo sabía que aún debía esforzarse mucho más si quería cumplir con esas expectativas. Tiempo después, cuando finalmente llegaron a su ciudad natal, nuestro prota decidió caminar junto a su hermana. Quería recorrer esas calles que llevaba meses sin visitar. Se sentía emocionado, ya que por fin podría disfrutar del fin de año con tranquilidad. Lo que no esperaba era que varias personas lo reconocieron de inmediato, saludándolo por su nombre. Esto lo tomó completamente por sorpresa, pero de pronto entendió que muchos habían visto el concurso. De pronto otros chicos se acercaron para pedirle autógrafos, y él, bastante emocionado, decidió firmárselo sin problema. Después de eso, finalmente llegó a la casa de sus padres, donde por fin pudo volver a verlos tras tanto tiempo. Al día siguiente, nuestro prota despertó sintiéndose bastante cómodo. Mientras se preparaba, comenzó a preguntarse cómo podría seguir subiendo su nivel, ya que después de la pelea su sistema había avanzado hasta el nivel 3, permitiéndole ver mucha más información sobre su propio poder. Con eso en mente, decidió salir a caminar un rato para despejarse. Fue en ese momento, apenas salió de la casa, cuando alguien lo llamó. Nuestro prota volteó y reconoció de inmediato al oficial que se había encargado del criminal en aquella ocasión en la que Guan también lo había ayudado. Al verlo lo saludó y el hombre se mostró bastante contento de que lo recordara. Primero que nada, le explicó que había venido a felicitarlo por su victoria en el torneo, ya que después de lo que había hecho, prácticamente toda la ciudad estaba esperando verlo. Además le comentó que era el segundo chico de la ciudad en conseguir algo así, ya que hace un año había sido Guan quien lo logró. Esto había provocado que muchas personas comenzaran a interesarse en invertir en proyectos dentro de la ciudad, ya que pensaban que ese lugar tenía algo especial que hacía surgir prodigios guerreros. Gracias a eso, la ciudad había recibido muchas mejoras en distintos aspectos. Como recompensa por haber ayudado en la captura de aquel criminal y por dejar el nombre de la ciudad en alto, el oficial informó que había venido a entregarle una casa en uno de los complejos más grandes de toda la ciudad. Esta noticia dejó completamente impactado a nuestro prota, quien no podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato llamó a Guan para preguntarle si sabía algo al respecto, y él se lo confirmó sin dudarlo. Además le explicó que había decidido que la recompensa fuera solo para él, ya que fue él quien encontró al criminal y le deseó lo mejor, asegurándole que en esa casa podría entrenar sin ningún problema. Todo esto emocionó muchísimo a nuestro prota, quien horas después ya estaba presentándole la nueva casa a toda su familia. Su madre no podía creer que aquello fuera real, ya que parecía un sueño. Nuestro prota le respondió que todo eso era fruto de su esfuerzo y que gracias a eso podrían pasar el año nuevo en ese lugar y ser felices como siempre habían soñado. Su hermana, por su parte, corrió feliz por toda la casa, encantada con cada rincón, mientras nuestro prota abrazaba a sus padres, quienes no dejaban de felicitarlo por todo lo que estaba logrando. Durante los días siguientes, nuestro prota y su familia comenzaron a mudarse poco a poco a la nueva casa. Todo se sentía distinto, pero al mismo tiempo bastante reconfortante. Cada uno disfrutó las vacaciones a su manera. Algunos compañeros pasaban tiempo con sus familias, otros visitaban a parientes en el cementerio, y hasta los maestros aprovechaban esos días para entrenar y volverse más fuertes. Sin embargo, nuestro prota decidió dejar todo eso de lado por un momento y concentrarse únicamente en disfrutar del tiempo con su familia, ya que para él eso era lo más importante en ese punto de su vida. Con el paso de los días, las vacaciones finalmente llegaron a su fin y nuestro prota regresó a la academia. Apenas se encontró con sus compañeros, les confesó que había subido al segundo nivel, algo que volvió a dejarlos completamente sorprendidos. Sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando del tema, recibió una llamada inesperada de un amigo, quien le preguntó si no le gustaría visitar la academia Nangu. Esto tomó por sorpresa a nuestro prota, aunque en el fondo sabía que quería ir, ya que también tenía ganas de hablar nuevamente con Guan. Su amigo le explicó que lo estaría esperando al día siguiente, y que incluso podía llevar consigo a sus compañeros del torneo. Tras colgar, nuestro prota supuso que tendría un día entero para recorrer la academia, con esperanza de volver a encontrarse con Guan, quien sonrió satisfecho al saber que había logrado que Chico aceptara la invitación. Al día siguiente, nuestro prota llegó junto a sus compañeros de la academia Nangu, donde fueron recibidos por su amigo. Segundos después, apareció Guan, visiblemente alegre por verlos a todos reunidos. Nuestro prota se sorprendió al notar que
Wan ya sabía que vendrían, pero Wan simplemente le mintió, diciendo que había sido un presentimiento. Sin perder tiempo, Wan se acercó a ellos y les propuso algo inesperado: participar en un torneo que se llevaría a cabo ese mismo día. Nuestro prota no estaba completamente seguro de aceptar, pero Wan no tardó en provocarlo, recordándole que antes no se habían enfrentado porque su nivel era bajo. Ahora que todos habían alcanzado el segundo nivel, creía que el combate sería interesante. Además, sugirió poner en juego píldoras de energía, de modo que los ganadores obtendrían algo más que solo prestigio. Incluso cuando nuestro prota seguía dudando, Wan intervino y le prometió que si aceptaba, le brindaría su ayuda en el futuro, sin importar quién fuera su adversario. Al ver que sus compañeros estaban emocionados y listos para luchar, nuestro prota finalmente aceptó. Poco después, hablaron con un maestro y le mintieron sobre la situación, exagerando lo mal que le estaban pasando en esa academia. Gracias a eso, lograron que el maestro les enviara píldoras de energía como apoyo, con la esperanza de que dejaran en alto el nombre de la academia. Esto dejó bastante sorprendidos a los demás chicos, ya que incluso habían conseguido que un maestro financiara un combate que ellos mismos habían propuesto. Después de eso, Wan comenzó a guiar a todos los estudiantes para que construyeran el escenario de combate lo más rápido posible. Aunque tardaron varias horas, finalmente lo lograron. En ese tiempo, nuestro prota notó que la maestra Bai había llegado con todas las píldoras y además les informó que incluso el director también había venido, interesado en ver el combate. Trajeron armas para que todos pudieran luchar en las mejores condiciones y Wan aseguró que todo estaba listo. Poco a poco, varias personas comenzaron a reunirse alrededor del ring. Algunos estudiantes murmuraban sobre el grupo de nuestro prota, criticando que se atrevieran a desafiar a alumnos de tercer y cuarto año. Sin embargo, Wan nos enfrentó directamente, recordándoles que no tenían derecho a criticar, ya que el grupo de nuestro prota eran los ganadores del torneo de primer año, mientras que los representantes de esa academia no habían logrado nada destacable. Por eso, afirmó que quienes no estuvieran dispuestos a luchar, ni tuvieran el espíritu de un verdadero guerrero, era mejor que se marcharan. Justo en ese momento, el director de la academia llegó junto al gobernante de la ciudad. Wan aprovechó la ocasión para proponer algo extremo: si su grupo perdía, aunque el duelo no fuera oficial, deberían expulsar a más de la mitad de los estudiantes, quedándose solo con los mejores y formando un grupo de élite. Esa propuesta dejó a todos completamente impactados y dejó claro que el nivel de determinación que Wan tenía. El primer combate comenzó cuando un compañero de nuestro prota subió al ring usando una lanza, enfrentándose a un luchador cuerpo a cuerpo. Aunque intentó usar la flexibilidad de su arma para capturar a su oponente, Wan criticó esa decisión, señalando que lo más importante era la velocidad. Al final, el compañero cayó al suelo inconsciente tras recibir una serie de golpes, perdiendo el combate. Tras eso, Wan le pidió a nuestro prota que fuera el siguiente, con la intención de que derrotara rápidamente a los oponentes y así poder reformar la academia. Nuestro prota subió al ring, siendo reconocido por muchos como el capitán de Mou. Su oponente resultó ser una chica llamada Ken. Al burlarse de su nombre, ella se enfureció y comenzó a atacarlo sin parar, mientras él esquivaba todos los ataques con total calma, hablándole con normalidad. Esto enfureció aún más a la chica, quien nos retó a atacar en serio. Nuestro prota aceptó, se movió en cuestión de segundos y la golpeó en el abdomen, lanzándola varios metros atrás. Luego apuntó con su arma, dejando claro que no era rival para él. Aunque la chica se marchó furiosa, Wan se dio cuenta de que nuestro prota era mucho más fuerte de lo que había imaginado. El siguiente oponente subió al ring, pero nuestro prota no le permitió ni presentarse. Cargó más de 200 puntos de energía vital y lanzó un corte de aire que dejó al chico inconsciente al instante. Lo que más sorprendió a todos fue que tras usar una sola píldora, nuestro prota recuperó toda su energía, demostrando un físico nunca antes visto. Después de eso llegó Gison, quien advirtió que no permitiría que humillara a los de su academia. Nuestro prota aceptó el desafío y, para igualar condiciones, lanzó su espada a sus compañeros. El combate fue intenso, con golpes bloqueados por ambos lados. Al cambiar de estrategia y usar más sus piernas, nuestro prota comenzó a gastar demasiada energía, mientras Gison se mantenía a la defensiva. Wan explicó que Gison era hijo de un general y que había entrenado desde muy pequeño, por lo que su experiencia era enorme. Cuando Gison lanzó un ataque devastador, nuestro prota logró absorber parte del impacto con su energía vital. Aunque terminó bastante herido, aún así se levantó y contraatacó con furia. Ambos se golpearon sin descanso, hasta que nuestro prota, completamente fuera de sí, usó su cabeza para aturdir a Gison y finalmente lo sacó al ring con una fuerte patada. Tras ganar, exigió que pasara al siguiente oponente, pero Wan subió al ring y le dijo que no era necesario, que había demostrado toda su fuerza al vencer a Gison. Además, Wan les preguntó directamente a varios de sus compañeros si alguno de ellos estaba dispuesto a enfrentar a nuestro prota. Sin embargo, ninguno dio un solo paso de frente. Todos tenían claro que se había logrado derrotar a Gison, entonces ellos no tenían ninguna oportunidad y, siendo honestos, eran demasiado débiles para intentarlo. Wan aprovechó ese silencio incómodo para reclamarles sin ningún tipo de filtro, diciéndoles que no podían seguir siendo tan perezosos, que no era posible que una sola persona humillara a toda una academia de esa manera y que ninguno quisiera venganza ni tuviera la intención de hacer algo al respecto. Esas palabras terminaron sacudiendo a los demás estudiantes, quienes poco a poco comenzaron a reaccionar. Muchos se animaron entre ellos, prometiendo que entrenarían más duro, que subirían sus niveles y que algún día se enfrentarían a nuestro prota para poder vencerlo. Al escuchar todo esto, nuestro prota finalmente se dio cuenta de cuál había sido el verdadero objetivo de Wan desde el principio. Un rato después, el gobernador
de ese territorio llamó a nuestro prota a su oficina. Ahí le explicó que su técnica con la espada y su poder habían sido realmente asombrosos. Incluso le confesó que conocía muy bien la técnica que utilizaba, ya que la maestra de nuestro prota se había inspirado en una de las técnicas que él mismo había enseñado en el pasado. Por esa razón decidió entregarle un libro personal que escribió cuando alcanzó el rango de maestro, asegurándole que ese texto le sería de gran ayuda para seguir subiendo de nivel. Además le propuso que una vez terminara sus estudios, regresara a ese territorio donde podría asignarle un puesto dentro de una de sus agencias y ayudarlo a llegar incluso al 5º o 6º nivel. También llegó a ofrecerle el título honorario de subgobernador de su ciudad natal, considerando que Wang ya ocupaba el cargo de gobernador honorario. Todo esto dejó completamente impactado a nuestro prota, aunque decidió rechazar los títulos, explicándole que todavía era demasiado joven y que prefería enfocarse primero en sus estudios. Aún así le prometió que cuando subiera de rango, regresaría para hablar con él sobre el lugar que podría ocupar. Unos días después, nuestro prota regresó a su academia y caminó directamente hacia la sala de entrenamiento para reunirse con su maestra. Al llegar, notó que se estaba llevando a cabo un duelo. Ahí estaba King, quien vencía a varios chicos con bastante facilidad, alardeando de estar en lo más alto del 3er grado de poder vital. Nuestro prota también notó que otro estudiante ubicado en el nivel medio de 3er grado se enfrentaba a él. Cuando comenzaron a luchar, nuestro prota aprovechó para observar con atención cómo se desarrollaba un combate de ese nivel. Lo que más le llamó la atención fue que a pesar de los golpes que recibía, King no parecía inmutarse ni sufrir daño alguno. Tras varios intercambios, King dejó fuera de combate a su oponente, y los demás curiosos terminaron marchándose con frustración al ver que nadie podía derrotarlo en ese nivel. Justo en ese momento, Rogue apareció de sorpresa y lo estampó contra una pared, reclamándole que había causado varios daños en el lugar y destrozando algunas mesas, por lo que debía pagar todo lo que había estropeado. Luego, sin darle mucho tiempo a reaccionar, le pidió a nuestro prota que la siguiera, ya que iban a entrenar un poco. Ya dentro de una sala, su maestra le explicó que debía haber notado el nivel de poder que tenía King, y le dejó claro lo importante que era alcanzar el rango 3 para un guerrero. Le explicó que en los 2 primeros niveles solo se templaban los huesos, y se liberaba una cantidad limitada de energía vital, pero que en el 3er nivel también se fortalecía la piel y los músculos. Para llegar al punto máximo de ese rango, era necesario templar cada parte de la columna vertebral, algo que requería un entrenamiento extremadamente duro. Le indicó que debía alquilar la sala de entrenamiento por al menos 5 horas y comenzar de inmediato. Al entrar nuestro prota se sorprendió al notar partículas flotando en el ambiente. Su maestra le explicó que estas facilitaban el flujo de la energía vital. En ese momento nuestro prota se concentró y usando su sistema activó el poder de su interior. Sintió como el límite interno se rompía y un poder comenzó a salir de su cuerpo. Esto dejó totalmente impactada a su maestra, ya que se trataba de un poder espiritual, algo que normalmente solo se dominaba hasta el 6º nivel. Tras concentrarse durante varios minutos más, nuestro prota finalmente logró su objetivo y alcanzó el 3er nivel. Salió bastante agotado, pero muy emocionado, y le pidió la noticia a su maestra, quien no podía creer lo rápido que lo había conseguido. Mientras tanto, el director hablaba con Wang sobre comenzar la preparación, ya que pronto los estudiantes podrían enterarse del abismo. El director solo pensaba que la paz no duraría mucho más. Por su parte, nuestro prota caminaba pensando en sus siguientes clases, cuando Yunxi apareció preguntándole si había visto a su maestra. En ese momento, comenzaron a escuchar que algunos maestros regresaban tras una gran guerra. Al acercarse a la entrada, vieron cómo bajaban los cuerpos de varios maestros que habían caído en combate, dejando el ambiente completamente en silencio. Y bueno, mientras esas palabras seguían flotando por los pasillos, el protagonista caminaba por el patio para despejar la cabeza. Justo ahí se encontró con Yuri, que venía apurada y le dijo que los estudiantes y profesores que habían salido a explorar ya estaban por regresar, así que sin darle más vueltas, se fueron juntos a la entrada para recibirlos. Sin embargo, lo que vieron los dejó helados. Varios estudiantes no habían vuelto. Entre los sobrevivientes venía una profesora de lentes, de pelo negro y con una venda gruesa donde antes estaba su brazo. Obviamente todos se acercaron a preguntar qué había pasado, pero la profesora Guo pidió calma y le dijo a Yuni que debía ser fuerte, igual que los demás que se habían ido a luchar. Y en medio de esto bajó del autobús un profesor de pelo largo y negro, y con una voz gastada contó que habían logrado salir victoriosos y que dejaron bien parada a la ciudad y a la universidad, pero que la victoria les costó caro, demasiado caro. Por su parte, vemos como el director apareció y les dio los honores correspondientes a sus aliados, mientras al mismo tiempo Fang escuchó murmullos en los que se dejaba claro que se venía algo importante, aunque no terminara de entender a qué se referían. Acto seguido se realizó una ceremonia y el funeral por el profesor que cayó en batalla. Se veía que muchos estaban afectados por la pérdida. Como era de esperarse, Fang apretó los puños y se determinó a volverse más fuerte para ser de ayuda en la próxima incursión. Tiempo después vemos como una profesora que perdió el brazo dio clases como si nada y habló de la edad antigua y contó más sobre el sitio donde perdió la vida aquel maestro. Básicamente dijo que ese lugar se llamaba La Cueva y que
porque ahí había un gran portal que hace más de 700 años permitió la salida de un ser con un nivel superior al 9, un nivel que nadie conocía realmente y que, para que se entienda, era tan fuerte como para aguantar una bomba nuclear. La profesora aclaró que si esa entidad salió otra vez con intención de dañar a la humanidad, podría hacerlo, y claro, sería una gran catástrofe, así de simple. Luego explicó que el portal de la cueva se estaba debilitando, por lo que ahora empezaban a salir criaturas. Al mismo tiempo mencionó que actualmente se tenía conocimiento de más de 3 entradas. Sin embargo, dejó claro que la cueva no era un túnel cualquiera, sino otra dimensión tan grande como un planeta, siendo 12 veces más grande que la Tierra. De esta manera conectó todo. Los materiales para hacer las píldoras provenían de ese sitio, y por eso eran tan caras. Así que ahora que sabían esto, les pidió que las valoraran. Seguidamente dijo lo que todos estaban esperando. La primera incursión de Fang y compañía estaba a punto de llegar, así que debían prepararse. Con esto en mente, se reunieron con la profesora Go. El protagonista y sus compañeros dijeron que no tenían las píldoras necesarias. Ante esto, la profesora decidió dar una misión al protagonista, y como recompensa a ella, les daría los materiales que necesitaban. Tras esto, lo envió a ver al vendedor de la otra vez. Tras mostrarle un pergamino, el hombre le dio un sobre. Básicamente, la misión consistía en entregar una carta esa noche. Vemos cómo Fang les pidió ayuda a sus amigos, ya que debía ver al ex esposo de la profesora y le daba mala espina. Tras esto fueron juntos y apenas lo recibió, el amigo rubio de Fang se adelantó para darle la carta, pero dijo algo que no tocaba. Por eso Fang se acercó a aclarar el malentendido. Además lo llamó por su nombre de pila y mencionó a su hija, ya que la carta tenía que ver con eso. Debido a lo anterior, el ex esposo de la profesora lo atacó y lo mandó volar porque se pasó de confianzudo, aunque en realidad Fang simplemente dijo exactamente lo que le habían pedido. Al final, con un golpe incluido, la carta quedó entregada. Al día siguiente, ya con la misión cumplida, Fang se encontró con su amigo rubio, quien le contó más de la historia. Le dijo que la chica tenía una hija a la que adoraba, una chica talentosa y fuerte, quien incluso fue llevada a la cueva para explorar, pero ahí se torció todo. Una persona demente y extremadamente fuerte la atacó y acabó con ella a golpes. Cuando el padre de la chica y su compañero volvieron con la noticia, como era de esperarse, la profesora quedó destrozada y pidió el divorcio. Desde ese día su carácter cambió para siempre y ya no era la mujer alegre que solía ser. Al escuchar esto, Fang entendió que la cueva no era solo un sitio peligroso, era un lugar que había marcado la vida de todos, así que decidió entrenar con más ganas para poder incursionar pronto. Fue a la cámara de entrenamiento donde había alcanzado el 3er nivel y se puso a liberar energía como loco, concentrando el ki en la columna. Y vemos como la profesora la observó junto a un colega y ambos se sorprendieron de lo que veían. Después llegó Canis, Chang y otro instructor y también quedaron impresionados. La técnica que Fang estaba usando solo la empleaban guerreros de 6º rango. Mientras tanto, Fang siguió enfocado, combinando lo que había aprendido de su maestra con el sistema que lo apoyaba. Poco a poco logró un control más estable y cuando terminó, salió de la cámara con el ki perfectamente equilibrado. Le informaron que había llegado al nivel más alto dentro del nivel 3, lo que significaba que ya estaba listo para la incursión. Su entrenamiento continuó al aire libre por varios días, hasta que sintió que estaba preparado. Incluso devolvió la lanza que le habían prestado, y aprovechó para hablar sobre la expedición, lo que claro, lo dejó más emocionado. Y bueno, finalmente el gran día llegó. Fang y varios compañeros fueron llevados por el maestro, y antes de salir les dio una charla para recordarles que usaran todo lo aprendido y que confiaba en ellos. Todos subieron al autobús y en el camino se respiraba tensión. Sabían que no iban a un simple paseo, sino a un sitio peligroso. Y al llegar el profesor bajó primero y habló con el guardia. Fang observó a los soldados y notó algo impresionante. Muchos tenían un nivel de poder similar al del propio profesor. Si ellos estaban ahí, eso significaba que el lugar era realmente serio. Y bueno, tras recibir permiso de entrada, avanzaron y pudieron ver la magnitud del lugar. Estaba todo bien organizado, parecía una zona de guerra en toda regla. Caminaron hasta un edificio que funcionaba como vestíbulo y vieron tableros con diferentes misiones. Cada equipo debía elegir en qué participar. Además, habían puesto donde los guerreros podían vender o intercambiar los objetos raros que encontraban en las profundidades. Y cuando terminaron de revisar el lugar, se dirigieron a la entrada de la cueva. El sitio era imponente y estaba diseñado para evitar que las criaturas escaparan. Fang se acercó al portal y sintió que algo extraño emanaba de él. Uno de los vigilantes lo detuvo y le dijo que debía estar atento, que cualquier descuido podría costarle la vida. Con esas palabras en mente, volvió con el grupo. El profesor les dio las últimas indicaciones: no separarse. Tras esto, avanzaron hacia un portal con vértice rojo. Al acercarse, vieron escalones manchados de sangre seca y armas tiradas. El grupo, claro, se puso muy tenso. El prota, sin dudar, tocó el portal y su rostro se llenó de miedo. Los demás se asustaron pensando que algo malo le había pasado, pero luego Fang soltó una sonrisa y dijo que no era nada
cuenta que el portal se podía atravesar. Claro, una compañera molesta le dio una patada y lo empujó dentro. Sin otra opción, todos lo siguieron. Y al cruzar se encontraron en un lugar extraño, un mundo hecho de energía pura con un camino flotante. Y el profesor les explicó que ese espacio era inestable, que antes bastaban 2 guerreros de alto nivel para mantenerlo, pero ahora se necesitaban más de 10, y si no se mantenía bajo control, podía ser desastroso. Además les contó que el maestro de Wan había muerto ahí, y que Wan tenía la determinación de recuperar su cuerpo, aunque para muchos eso era imposible. Y bueno, tras cruzar el segundo portal, se encontraron con el general Raido, quien sería su guía. Los llevó hasta una ciudad donde vivían humanos que habían hecho de la cueva su hogar. Explicó que antes el lugar era tranquilo, pero que los ataques habían aumentado 6 veces. Si no defendían la ciudad, la humanidad estaría en problemas. Y bueno, más tarde el profesor dividió el grupo en 2. A Fan le asignó algo especial, avanzar solo. Al principio claro dudó, pero su maestro lo empujó a hacerlo, comparándolo con Wan, que en sus primeras incursiones ya se enfrentaba a enemigos de nivel 5. Fan no tuvo más opción que aceptar, y justo en ese momento ocurrió un accidente, y lamentablemente el chico terminó separándose del grupo, así que no tuvo de otra que avanzar solo, alerta, y pronto sintió algo moverse en los arbustos. Un guerrero enmascarado lo atacó, pero Fan reaccionó a tiempo y peleó con su lanza, hasta que finalmente logró derribarlo. Pero cuando vio su cuerpo se sorprendió, era muy parecido al de un humano. Sus ropas y los símbolos de su collar mostraban que era un guerrero de nivel 3, y antes de procesar lo ocurrido, escuchó voces y se escondió entre las rocas. Vemos como otros guerreros venían en camino. Fan se tensó sabiendo que podía sentir su ki. Al final lo encontraron y comenzó una persecución a través de un bosque lleno de raíces que lo hacían tropezar. Las flechas de fuego pasaban silbando a su lado, pero él no se detuvo ni un segundo. Mientras su grupo encontraba el cuerpo de un enemigo y entendía que Fan debía estar cerca, él siguió huyendo hasta que, creyéndose a salvo, se topó con una bestia gigante. Un gato enorme con colmillos afilados y ojos brillantes. Una bestia Jinju. Los enemigos lo alcanzaron, pero antes de que hicieran algo, la bestia saltó sobre ellos y los hizo pedazos en segundos. Luego, como si nada, se sentó y comenzó a lamerse las patas. Claro, el prota pensó que estaba acabado, pero al mirarla mejor notó que no quería atacarlo a él, sino algo que él llevaba, una piedra de energía. Sin pensarlo, la lanzó lejos y la bestia fue tras ella. Fan aprovechó para escapar, pero justo cuando se reía por haberla engañado, sintió que algo lo sujetaba. La bestia lo había atrapado con la pata. En ese momento comenzó a absorber su ki y Fan sintió cómo se debilitaba. Pero para sorpresa de la criatura, su energía era casi infinita gracias al sistema, así que la bestia se detuvo satisfecha y se echó a dormir como si nada hubiera pasado. Claro, Fan respiró hondo y se levantó despacio, diciendo que si había sobrevivido a eso, era porque debía seguir adelante. Mientras tanto, uno de los aliados de Fan, un hombre de traje elegante, exploraba la zona con el ceño fruncido. Estaba claramente preocupado, porque sabía que en ese bosque rondaba una criatura aterradora. Algo con un poder superior al 8º nivel. Si Fan llegaba a cruzarse con ella, las cosas podían terminar muy mal. Por su parte, vemos como el prota ya había recuperado el aliento y miraba a su alrededor pensando en alguna manera de convencer a la bestia de que lo dejara en paz. Pero como era de esperarse, en lugar de quedarse quieto, se le ocurrió algo mejor. Si esos tipos seguían rondando por ahí, entonces podía convertir a la criatura en su aliada temporal y usarla para acabar con ellos. Y bueno, fue justo lo que hizo. Atrajo a sus enemigos hasta el gato gigante y dejó que la bestia se encargara de ellos. Uno tras otro, los guerreros fueron cayendo sin siquiera entender que él los golpeaba, y el chico aprovechaba para recoger todo lo que dejaban tirado: armas, armaduras, objetos raros y todo lo que pudiera servirle. Pero claro, el bosque era enorme, así que siguió explorando hasta que se topó con algo que lo dejó helado. Un enorme ejército se acercaba en formación. Todos llevaban trajes blancos con un extraño símbolo en el rostro. Parecía un ojo dibujado en lugar de una cara. Fan no lo dudó y decidió regresar rápidamente a la zona donde dormía la bestia. Volvió a alimentarla con su propio ki para mantenerla tranquila y pensó que podría necesitarla de nuevo si las cosas se complicaban. Mientras tanto, se puso a revisar todo lo que había conseguido. Muchos de los objetos eran realmente valiosos. Algunos incluso podían venderse por un precio altísimo. Así pasó varias horas repitiendo el mismo ciclo: atraer enemigos, dejar que la bestia los drenara y luego recolectar las recompensas. Y al final, cuando ya había reunido una buena cantidad de recursos, abrió su sistema para revisar sus opciones de mejora. Descubrió que ya podía subir de nivel, pero el costo era absurdo: más de 200 millones de puntos de ki y sangre. Era un precio demasiado alto, incluso para él, así que decidió dejarlo para después. Pero antes de irse, miró a la bestia y le prometió que volvería con más presas para ella. Mientras tanto, en la ciudad, sus aliados no estaban nada tranquilos. Se reunieron para hablar de la situación y la maestra Guo terminó discutiendo con su ex esposo, recordando la muerte de su hija, algo que todavía los perseguía. La tensión se podía cortar con un cuchillo hasta que los gritos de Fan resonaron y cambiaron el ambiente. Uno de los aliados del prota, un profesor con apariencia de tigre,
intervino para protegerlo, venció fácilmente a otros 3 perseguidores y al último le destrozó los brazos para que no pudiera escapar. Después de ese caos, decidieron volver a la ciudad segura y ya en el lugar, Fang presentó las placas de los enemigos vencidos, lo que hizo que su equipo ganara honor y respeto entre los demás. Luego lo llevaron a la enfermería donde fue atendido y bombardearon con preguntas. Fang contó con detalle todo lo que había visto, incluyendo el ejército de los trajes blancos y el supuesto ojo en el rostro. Sin embargo, aclaró algo que sorprendió a todos. No era un ojo, era un girasol. Ese detalle hizo que los profesores se miraran entre sí con preocupación, pues algo en esa información no les cuadraba. Decidieron investigar a fondo mientras Fang y sus amigos se quedaban con la duda del verdadero significado de ese símbolo. Por otro lado, los profesores de más alto rango no perdieron el tiempo y organizaron una reunión urgente. Sabían que el enfrentamiento era inevitable y no había tiempo que perder. Así que en cuestión de horas formaron un pequeño batallón. Fan por su parte charló con sus amigos más cercanos. Muchos de ellos estaban emocionados, viendo la guerra como una oportunidad de crecer y subir de nivel. Para ellos la lucha era casi como un privilegio, una forma de demostrar de qué estaban hechos. Pero Fan no compartía esa idea. Sabía que la guerra no era un simple campo de entrenamiento, sino un lugar donde una vida podía extinguirse en un segundo. Aunque era el más fuerte de su generación, sentía miedo, pero no por él, sino por los que lo rodeaban. La idea de perder a sus compañeros lo destrozaba por dentro. La maestra Wu, por su parte, intentó detenerlo, advirtiéndole sobre lo que enfrentaría, pero el prota ya había tomado su decisión. No podía quedarse atrás mientras los demás arriesgaban la vida. Así que pidió unas píldoras especiales para mejorar su energía y resistencia, y tras tomarlas sintió como su cuerpo se llenaba de poder, su ki fluyendo más fuerte que nunca. Pero justo antes de partir se dio cuenta de que su arma estaba demasiado desgastado para una batalla de esa magnitud. No podía ir al combate con algo en mal estado. Por suerte, uno de sus aliados de alto rango llegó en ese momento con una nueva y poderosa arma, adquirida gracias a las hazañas recientes del propio Fang, y al tomarla en sus manos, el prota sintió que estaba listo para lo que venía. Vemos cómo los militares comenzaron a alistarse, sacando espadas y armamento, mientras que los estudiantes hacían lo mismo con sus armas personales. Los profesores reunieron a sus mejores hombres, y como era de esperarse, Fang fue el que más llamó la atención. Antes de lanzarse a la batalla, se sentó a meditar usando el sistema para potenciar su fuerza aún más. Su objetivo era claro, quería alcanzar el nivel de Wang, el guerrero legendario que tanto admiraba. Recordó que en incursiones anteriores había estado en la cima del nivel 3, pero ahora se sentía más fuerte que nunca. Tras meditar, se reunió con sus aliados y se encontró con un amigo cercano de Wang, quien estaba emocionado porque estaba a punto de alcanzar el nivel 4. Y los altos mandos dieron las últimas instrucciones. Los estudiantes debían unirse a los soldados y seguir órdenes sin inventar. Colocaron sobre la mesa materiales especiales para recuperar energía durante el combate, y entonces retumbó el estruendo que marcó el inicio de la batalla. Sin pensarlo, todos corrieron hacia el muro, y desde las defensas vieron al ejército enemigo desplegado a lo ancho, decidido a romper la fortaleza. Los mandos aliados notaron un detalle raro: no habían traído sus armas más fuertes. Venían solo 3 comandantes de 8º nivel. El líder aliado analizó en 2 segundos y decidió que Canis, uno de los suyos más poderosos, sería el encargado de contener a esos 3. Canis aceptó sin vacilar. Con las órdenes dadas, los soldados consumieron sus píldoras y liberaron su arma, y la batalla empezó como empiezan las batallas, a sangre y trueno. Los maestros mostraron su destreza, mientras los estudiantes defendían los muros con lo que tenían y un poco más. Fang y su amigo rubio hicieron dupla y se abrieron paso entre los que intentaban escalar, pero el aire cambió cuando apareció un guerrero de aura roja, pasando como piedra caliente. Su mera presencia desestabilizó la línea. Fang y el rubio iban a plantársele, pero antes de que dieran un paso, el chico de cabello largo y celeste claro, sí, el mismo que intervino, cruzó el aire como flecha, encadenó 3 golpes secos y le hundió la espada en el estómago. Ahí los aliados aprovecharon para disparar los cañones de energía y tomaron ventaja por primera vez. Claro, al ver esto, los generales enemigos de 8º grado decidieron entrar. Shang y los demás maestros trataron de pararlos, pero se dieron cuenta al toque. Los comandantes venían más altos de lo esperado. Uno a uno los maestros aliados fueron cayendo. Hai fue el primero en ser derrotado. Después cayeron otros 2. La situación se puso crítica. Fang quiso meterse, pero sus aliados lo sujetaron, diciéndole que no era rival para ellos en ese momento. Y cuando la profesora Wu estuvo a punto de caer, ocurrió lo que nadie veía venir. El director de la escuela y los ancianos sabios entraron al campo. Eran luchadores por encima del 8º, así que rescataron a Wu y relevaron a los profesores en los puntos más calientes. Y no llegaron solos. Con ellos vinieron directores de otras universidades fuertes y los estudiantes más poderosos, entre ellos varios capitanes de primer año que ya habían cruzado con Fang en el torneo. Con esos refuerzos empezó la segunda fase de la batalla, y ahora sí, la balanza se inclinó. El director de la escuela de Fang fue directo por el general enemigo más fuerte. Con un corte limpio le arrancó el brazo, pero el otro tenía un poder asqueroso. Regeneró la extremidad en un chasquido. El director entendió que sí,
si alargaba el combate, las bajas serían un río, así que no podía permitirlo. Entonces, reunió toda su energía y tomó la decisión que nadie quería tomar. Un ataque final, se lanzó contra el general enemigo y en un acto de autosacrificio, se autoinmoló. En una explosión masiva, el más fuerte de los enemigos desapareció con él. Al ver esto, el resto del ejército entró en pánico. Sin su líder no tenían cómo ganar. Y claro, empezaron a retirarse a tropezones. Los directores y ancianos miraron el silencio esa retirada. Uno de ellos dijo que su compañero había dado la vida para el futuro de los jóvenes. Y tenía razón. Aunque señores, llegó el momento de terminar este resumen. Pero tranquilos, apenas estamos a la mitad de la historia. Así que si quieren que traiga la segunda parte de este resumen, este video deberá llegar a los 15.000 likes y 1000 comentarios con la frase artes marciales. De esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.